Pues vamos a empezar, les agradecemos mucho su presencia. Esperemos que esto sea un evento que cumpla con los propósitos, ¿no?, que teníamos de comunicarnos. Con este evento también damos inauguración a la Semana Cultural Trans. Estamos muy contentos de que se está realizando aquí en la UAM, Iztapalapa, que está festejando sus 40 años. Y también quiero agradecer a Carla Ivón, ella es la organizadora de la Semana Cultural Trans, y bueno, muchas gracias, Carlita. La conferencia que vamos a tener ahorita se llama Transgeneridades, Transición, Transgresión, Identidad, y está por Laura Svartoli, Luz Flores del Río y Cindy May Reyes Uribe. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues esta ponencia es resultado de un trabajo final en licenciatura en Psicología Social. Ustedes sabrán lo que implica un trabajo de investigación, que es ir a campo, ir a organizaciones o colectivos, a estar con las personas. También hicimos entrevistas y un constante de cuestionamiento a los constructos teóricos que están alrededor de la palabra trans. Bueno, en un primer momento y de manera muy general trazaré lo que fue nuestro planteamiento del problema para pasar a un segundo momento en el que se hablará sobre las reflexiones de este trabajo. Un concepto pretende describir algo, por lo tanto es un constructo teórico que se desprende del empírico. La academia, al construir conceptos teóricos, encasilla a los sujetos en lugares muy estrechos, y hace contener la diversidad de sus experiencias. Son dos caminos que corren en paralelo, pero que carecen de una relación recíproca. Si bien sabemos que la experiencia es inaprensible, que siempre se escapa un plus en el momento de enunciar algo, que el lenguaje nunca logra abarcar el hacer, el decir, el pensar del sujeto, creemos que debe haber un mayor esfuerzo por parte de la academia para hacer constructos teóricos más flexibles y mutables, que permitan la transformación continua de los mismos para dar cuenta de la realidad social de los sujetos a los cuales se refieren. Por lo cual nos pareció indispensable en nuestro trabajo durante la investigación conocer cuál es el sentido que se le otorga al término trans, pero dentro del colectivo trans. Esto en conjunto con la crítica de los conceptos teóricos, o sea, a la inabarcabilidad de su lenguaje y a los discursos imperantes que rodean al término trans. Bueno, de los estudiantes hacer un trabajo en conjunto, ¿no?, con la incorporación de los discursos que se pueden rescatar de nuestras entrevistadas. Sostenemos que el conocimiento producido de toda investigación a través de todo dispositivo cobra validez respecto a los efectos que éste tenga en la realidad social. No investigamos para predecir los hechos futuros y controlarlos. Investigamos para aportar a la realidad actual, para contribuir en el proyecto de cambio hacia la sociedad que deseamos. Queremos resaltar que al referirnos al término trans durante esta ponencia, lo haremos como consecuencia de haber incorporado el discurso coloquial de nuestras entrevistadas y de nuestro trabajo en campo, y como un término sombrilla que abarca distintos modos de expresión sexogenérica. El término transgénero lo vamos a abordar desde el discurso médico, lo criticaremos, tanto en sus contenidos como en su forma de intervención sobre el sujeto que intenta nombrar, pero también nos lo apropiaremos reubicándolo en un tercer espacio. Bueno, estas fueron nuestras reflexiones, son muy puntuales, tuvimos que resumirlas. El colectivo trans emerge como actor político, cuestionando las nociones dominantes respecto al género, explicitando el vacío de sentido de estas, proponiendo nuevos modos de enunciación y debatiendo los ya existentes para abordar el estigma del término trans. El trans toma la palabra para hacerle oír frente a los discursos instituidos del binario genérico, discursos que no contemplan su existencia y sin los cuales, al mismo tiempo, no podría existir. Es decir, esta población refuta implícitamente en la cotidianidad, a través de su existencia como práctica.
y también lo hace de manera explícita en los espacios gubernamentales cuando exige legislaciones que los contemplen sin forzar a los más sexuales, ni siquiera cambios comunales o biológicos para ser sujetos de derecho. La pregunta que nos ocupó como investigadoras sociales es ¿qué es lo trans? En la identidad, cuando un sujeto se dice a sí mismo yo soy trans, al mismo tiempo que es tomado por las categorías institucionalizadas que definen lo que es el trans, él entra en un debate donde afirma, niega, omite estas atribuciones y a su vez incorpora características que no son propias de la categoría en la que es admitido. Así, encontramos que la concepción de lo trans repercute en la vida de los sujetos que se agrupan dentro de este término, como también de los sujetos que no, los cisgénero, quienes representan la otredad para este colectivo. Ambos giran en torno a las significaciones que han sido atribuidas al género, produciendo antagonismo entre sí. La mirada de los cisgénero, que a su vez comprende la mirada clínica, entiende el transgénero como un sujeto con una condición que, aunque ya no es considerada una enfermedad, es pensada como una condición de salud desfavorable, por lo cual se presenta como un campo disponible y necesitado de intervención médica, ya que no responde a la norma a la cual este saber clínico se guía, no posee correspondencia entre su sexo biológico y su género. Para nuestra investigación intentamos identificar lo que se dice que es el trans desde la psicología, igual despatologizarlo, ya que nos encontramos en una sociedad que es heteronormativa, la cual rige y dicta a todos los sujetos con un deber ser cisgénero y heterosexual. Es decir, como si deberíamos tener una identidad anclada solamente en uno de los géneros, si deberíamos ser solo masculino o femenino, y con una atracción sexual romántica por el sexo opuesto, así como una concordancia con el sexo biológico que nos es asignado a nacer. Es el colectivo trans que a partir de su existencia cuestiona lo que se ha instituido en esta sociedad. Cuando la heterosexualidad es un principio normativo que funciona a través de la diferencia, es decir, se define a través de lo que no es. Lo que es femenino no es masculino y viceversa. Ambos se definen a partir del negativo del sexo. La existencia trans rompe con este sistema. Rompe con un sistema que a todas luces es cuestionado y deshecho por la realidad, ya que podría haber tantos géneros como personas existen. Bueno, como ya vieron mis compañeras, fue un trabajo de licenciatura, entonces los alcances igual no son como tan amplios, pero son muy puntuales. Y bueno, creo que para poder profundizar un poco más en lo que es nuestro análisis de nuestra pregunta de investigación que refiere a qué es lo trans, había que entender primero como la otredad de lo trans. Así como hay heterosexuales y homosexuales o gente diversa, así las personas trans tienen su negativo normado, que serían las personas cisgénero, es decir, personas cisgénero es la persona que no es trans. Esto es muy importante para poder avanzar a la explicación de este esquema, que es como la parte central de nuestro análisis. Y pues bueno, dentro del universo trans encontramos muchísimas cosas que nos interesaron, pero por cuestiones de tiempo y de requerimientos institucionales no nos abocamos a todas. Una de ellas, que fue bastante interesante, fue el término de pasabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Las personas trans, como todas las personas diversas, todas las personas que no pertenecemos a lo que la heteronormatividad dicta, es decir, que todas las personas sean cisgénero, no trans, heterosexuales, es decir, no personas con una orientación diferente, todas las personas que no encajamos en ese deber ser social, pues sufrimos discriminación, ¿no? Sufrimos la mirada de manera despectiva, etc. Entonces, lo que sucede es que las personas trans que son entendidas en términos muy generales como una persona que nace con un sexo biológico específico, ya sea de macho o de hembra, y se le asigna un género específico, hegemónico, que diríamos sería a un pene, sería un hombre, y a una vagina, a una mujer. Una persona trans sería una persona que nace así, con un sexo y un género que le es asignado, pero que transiciona hacia el otro género.
Pero ¿qué pasa? Pues muchas veces los caracteres sexuales secundarios, es decir, como la apariencia física, el tono de voz, la altura, muchísimas cosas, pues no concuerdan, digamos, de manera, como diría la sociedad en general, armoniosa con lo que se espera de un hombre o de una mujer. Entonces las personas trans encontramos que buscan, no todas, pero muchas, buscan pasar por el otro género, es decir, parecerse lo más posible al otro género, al género al que siempre han pertenecido, pero que no les es reconocido, es decir, un varón biológico que afirma y se identifica como del género femenino, transiciona para convertirse en la mujer que siempre fue. Sin embargo, pues tiene algunas características anatómicas y fisiológicas que le dificultan asemejarse al 100% a una, digamos, mujer biológica. Por eso las personas transicionan. Entonces, digamos, si yo fuera una persona trans que nací con cuerpo de mujer, pero yo me siento un chico, un hombre, yo sería un chico trans. ¿Y qué haría? Pues transicionaría, haría diversos cambios en mis conductas, en mi vestimenta, en mi manera de hablar, tal vez me hormonizaría, tal vez me operaría, para que la sociedad me reconozca del género al que yo siento que pertenezco, que sería el género masculino. Entonces, lo que encontramos es que dentro del colectivo trans existe un debate, por así decirlo, muy importante sobre este término de pasabilidad, de qué tanto paso por el otro género. Y existen rituales muy interesantes de passing que tienen que ver con la aparición de las personas trans en espacios públicos, donde el género está muy marcado y muy diferenciado, como pueden ser los baños públicos, el vagón del metro, cuando las personas, por ejemplo las chicas trans, es decir, chicas que nacieron biológicamente como varones, intentan entrar al vagón de mujeres y si los policías o las personas que son mujeres y son usuarios del metro no les dicen nada, quiere decir que pues han avanzado, digamos, en estos términos de pasabilidad, y es algo que muchas personas trans buscan, el pasar desapercibidas siendo del otro género. Sin embargo, nosotros encontramos que hay personas transgénero que no están tan preocupadas por esta cuestión de la pasabilidad, que más bien no se hallan ni dentro de un género ni dentro del otro, sino más bien en medio, transicionando, digamos, indefinidamente. Y a eso refiere este esquema, que es como la parte principal de la tesis. ¿Qué quiere decir? Aquí encontraremos una persona cisgénero, es decir, una persona que no es trans, que sería, por ejemplo, un macho biológico que se identifica como hombre, lo que diríamos en términos muy vulgares, un hombre hecho y derecho, y de este lado tendríamos la contraparte cisgénero, una mujer biológica que, que se identifica como mujer. Y la persona, bueno, lo que nosotros pudimos concluir es que hay personas que se llaman las personas transexuales, que son las personas que que tienen una identificación con el género opuesto, es decir, que quieren transicionar al otro género, pertenecer al otro género, y que además tienen la intención de intervenir sus órganos genitales o en general la corporalidad para pasar la mayor medida posible. Sin embargo, también encontramos a estas otras personas que nosotras denominamos transgénero, que son aquellas que no tienen tanto esa intención, que si bien no se sienten identificadas con el sexo que les fue asignado al nacer y quieren transicionar, no les interesa llegar del todo a convertirse en una persona cisgénero de género opuesto, porque digamos que tienen su entendimiento que eso no va a suceder, que nunca van a poder ser una persona
con una biología, con un sexo biológico del género opuesto. Entonces no tienen como esa intención. Esas personas transgénero, nosotros las ubicamos en un plano diferente al plano heteronormativo. Nosotros ponemos una espiral que refiere a la constante transformación que tienen estos sujetos transgénero. La transición para ellos y para ellas es infinita. Como no buscan llegar a este extremo, suben, digamos, y se mantienen por acá durante tiempo indefinido, ¿no? ¿Y cuál es la riqueza de permanecer aquí? Pues bien, nosotros encontramos que sería como nuestro enunciado de tesis, como respuesta a nuestra pregunta de investigación, que el trans es el emergente de esa condición de transitoriedad, de transición por la cual todos los sujetos atravesamos. El trans es entonces la encarnación de la mutabilidad de las entidades. ¿Qué quiere decir? Que una persona transgénero transiciona en el ámbito genérico, en esta cuestión de ser hombre o ser mujer. Pasa de uno al otro y se continúa transformando toda su vida, porque no le interesa llegar a un punto fijo que sería el otro extremo. Así todos nosotros, a lo mejor no todos los que estamos presentes queremos pertenecer al otro género, pero todos nosotros estamos transformándonos continuamente, todos estamos en un proceso de derrumbamiento identitario y de edificación de identidad consecuentemente. Es decir, no somos los mismos antes de entrar a esta conferencia que los mismos que vamos a hacer al salir. No somos los mismos hace 5 años que ahora ni que en 10. Todos nosotros estamos transformándonos continuamente. Cada momento muere la persona que éramos para dar paso a la nueva persona que somos en el presente, y así en cada instante. Entonces, las personas trans encarnan esa condición que todos nosotros tenemos de transicionar indefinidamente y de transformarnos toda la vida. Bueno, yo quería compartirles unas preguntas para que reflexionen junto con nosotros lo que significa el sexo y el género. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿Cómo lo sabes? ¿En qué momento sabe una persona que es un hombre o una mujer? ¿Eres femenino? ¿Eres femenina? ¿Eres masculino o masculina? ¿Cómo lo sabes? ¿Lo eres por completo o lo son solo partes de ti? ¿O ambos? ¿Cómo lo sabes? Si tu anatomía cambiara de la noche a la mañana por el sexo opuesto, ¿cambiaría quién sientes que eres? Y a partir de esto es que nos invitamos a pensar los conceptos de sexo y género como independientes. Los invitamos a pensar a las identidades como relatos continuamente escritos de manera única y diferente en cada persona, apropiándose no solo de los conceptos, sino definir su sexo y su género como parte de una decisión consciente en la construcción de seres humanos sanos y felices, que sean aceptados y reconocidos, con vidas vividas y cuidadas. Gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Es aquí, no? Sí, aquí. sí, te Estoy en un colectivo, me gustaría saber cuáles fueron las dificultades. Me gustaría saber qué dificultades encontraron de este colectivo, es decir, ¿a qué se enfrentan porque están adelante de los bocinas, por eso se oye así. Ok, este colectivo, digamos, ¿cuál es el mayor peligro o riesgo que tiene frente a la sociedad y en la Ciudad de México? Sabiendo que las violencias sexuales llevan la de perder entre una discriminación y violencia física que hay hacia ellos. Y si en este colectivo, ¿cuáles las relaciones de poder que se están estableciendo dentro de ellos mismos, dentro de los trans, no solamente en términos corporales, sino en términos políticos? Y por último, me quedé pensando en la definición que dijiste sobre pasar desapercibidos, es decir, que los trans buscan pasar desapercibidos. No sé qué tan cierto sea eso en el sentido de si pensamos en unas minorías que buscan ser reconocidas,
pues que sean reconocidas, y este reconocimiento pues implica no solamente un reconocimiento corporal, sino implica un reconocimiento de ciudadanía, es decir, que ellos buscan ser reconocidos para que para que se cumplan sus derechos, para que se reconozcan como personas y como ciudadanos, ¿no? Esto, pues. Bueno, respondo primero a la parte de si todas las personas trans buscan ser desapercibidas. Yo creo que es importante acotar quiénes son nuestros interlocutores significativos, ¿no? Porque si bien no es lo mismo tratar con personas trans o gays o lesbianas, etcétera, activistas, con personas trans que no se dedican al activismo. Entonces, por ejemplo, yo soy muy consciente de la lucha por los derechos humanos que se está dando a las personas trans, aún en este momento con lo de la reforma a la ley de identidad de género. Sin embargo, pues sí, o sea, el núcleo activista trans, por supuesto que busca la visibilización de la población trans y la demanda y el ejercicio de los derechos que todos tenemos como ciudadanos, y que muchas veces se les niegan a las personas trans, ¿no? Empezando desde la negación de la identidad, digamos, ciudadana en esta relación contractual que tenemos con el Estado. Sin embargo, yo estoy hablando como en términos más de sociedad civil, de muchas veces personas transexuales. O sea, yo hago como la comparación entre personas transgénero y personas transexuales. Muchas veces las personas transexuales sí tienen como la intención de pasar completamente hacia el otro género, y no solamente el género, sino hacia el otro sexo. Por eso también intervienen los genitales. Entonces, no digo que todas las personas transexuales busquen que nadie sepa que son transexuales, pero muchas sí, ¿no? Y de las personas transgénero, como hay personas transgénero que les parece importante visibilizar este devenir trans, también hay personas porque son portadoras de esa ambigüedad y tienen esa intención de vivir en esa ambigüedad, en esa continua transición. También habrá personas transgénero que como que se desprendan, pues, o sea, y no les interesa estar luchando por la visibilización del colectivo. O sea, hay como sus asegúnes. Nuestro trabajo fue con personas que nosotras, a partir de la teoría y de su decir, denominamos como personas transgénero. Y encontramos ambas posturas, personas que querían visibilizar el ser trans y personas que no, que esperaban como concluir su transición, le veían un punto final a la transición y que pensaban también que en algún momento pues podían como deslindarse de ese término identitario que es el trans, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, con la pregunta de, bueno, las luchas de poder que se están dando dentro del colectivo con respecto a lo político, más allá de la contrariedad, pues bueno, no comprendo bien como la intencionalidad de la pregunta. O sea, por supuesto que se dan, como en todos los colectivos, pero pues bueno, o sea, es algo de esperarse, porque es como se da en todos lados, y pues lo importante es como seguir avanzando en la consecución de los derechos humanos, ¿no? Que todos tenemos. Y con respecto a la discriminación de las personas trans, pues bueno, lo que más yo podría decir desde mi poca experiencia y poca convivencia, a pesar de que son ya 2 años y pico de estar en el tema, yo considero que es poca, podría decir que uno de los principales riesgos pues es como la violencia física, ¿no? Que puede llegar desde una agresión física como un golpe hasta un asesinato. Entonces, bueno, ya eso es como lo que se ve, como que las personas en general podemos ver, pero sin embargo existe la violencia simbólica, que igual es súper dañina, ¿no? Y pues no recuerdo si preguntaste algo más. No sé si quieren agregar. Yo sí quisiera agregar.
yo quisiera hablar sobre la lucha que se está dando, la lucha política que se está dando para ser visibilizados, ¿no? Pero no es porque no estén visibilizados, es por cómo han sido visibilizados todo el colectivo trans, desde una mirada patologizante y como un foco de agresiones, y bueno, no solamente llegan a matar, ¿no?, a las personas que pertenecen a este colectivo, llegan a pertenecer, sino que llegan al suicidio, ¿no? Por la manera en la que se han creado espacios o conceptos para nombrarlos. Y bueno, eso es lo que quería decir sobre la visibilidad. Sí, igual continuando con lo que acaba de decir Nate, sí es importante recalcar que yo considero de manera muy personal que las personas trans, ya sean transgénero o transexuales, que tienen la intención de pasar, como yo mencioné, desapercibidas, es justo por eso, porque si son visibilizadas, no son visibilizadas en una relación horizontal y como personas y ciudadanos de primera clase, sino pues se les discrimina, se les mata, se les orilla, se quedan sin nada, es una muerte social. Entonces pues uno dice, bueno, empatizando, y yo diría, si esa fuera mi situación, que ¿qué es preferible? Si pasar desapercibida como persona trans o enfrentarme a todo eso, o sea, al gran peligro, porque es un peligro el vivir abiertamente como persona de la diversidad sexual, sea lo que sea, en la Ciudad de México, pues muchas personas optan pues por buscar pasar, porque nadie sepa que son trans, o que alguna vez fueron trans, o que son gays, o que son lesbianos, o que son bisexuales, etcétera, ¿no? Cada postura es completamente respetable, o sea, quien le interese pasar, pues tendrá sus razones y tendrá su lucha y tendrá como sus herramientas para luchar, ¿no? En esto, y quien quiera hacer visible su ser trans y luchar por los derechos humanos, pues también es súper necesario y súper importante, y pues yo creo que lo más importante es el respeto como a todas las formas de ser y de devenir que existen como en la sociedad. ¿Alguien más? Si quieren investigar el tema o cualquier comentario. Bueno, yo quisiera otra vez agregar otra cosa sobre la incidencia en política pública, ¿no? Y respaldar a los colectivos, no solamente trans, o sea, todos los que están en una situación vulnerable. Bueno, lo importante de que los respalden leyes y los respalden políticas públicas es para que puedan salir. No sé, hace poco escuchaba un reclamo de no, es que las personas trans no deberían negar que son trans, no deberían decirlo porque esa es nuestra lucha. Y uno le dijo, ajá, imagínate al chofer de un microbús diciéndole a sus amigos, soy chico trans, ¿tú qué crees que chico trans, o sea, que fuera un chico con vagina, ¿no? No, pues en realidad soy chico trans, ¿no? Tengo vagina. ¿Cómo reaccionarían? Si se cree que son personas enfermas y... Bueno, ahora ya no, ahora se han criticado, ¿no?, los conceptos médicos, pero creo que necesitamos hacer mucho más trabajo en grupos, en organizaciones, en colectivos y llegar a todos los estratos sociales, no quedarnos entre nosotros, los académicos, ni tampoco entre los colectivos trans haciendo eventos solo para nosotros. Pero es importante que se abran estos espacios, ¿no?, como hoy, para expandir otras maneras de abordar el tema, sobre todo en el tema trans. ¿Nadie más quiere decir algo, alguna duda, alguna inconformidad? Pero les agradecemos mucho su tiempo y este espacio.
Pues les agradecemos mucho que hayan venido y bueno, en nombre de la universidad tenemos un pequeño obsequio para cada uno de ustedes. Y pues continuamos con nuestras actividades. Quiero agradecer a Iván y aquí a la UAM Iztapalapa y a ustedes, público, por asistir a estas conferencias, que es el inicio y la apertura de la Semana Cultural Trans, que estaremos en 8 sedes durante todo el mes de septiembre, octubre y noviembre. Bueno, acabamos septiembre. Les agradezco, compañeras, que hayan asistido y nos hayan apoyado con su conferencia. Muy importante para nosotras visibilizarnos y sensibilizar al público, más que nada. Para eso es, para ver que somos personas, cada una con su preferencia genérica, pero somos personas igual, buscamos los mismos derechos, no más ni menos, una igualdad y un respeto. Y quiero agradecerles, les damos en nombre de la comunidad trans un pequeño agradecimiento a ustedes. Muchas gracias.